¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que la mala suerte, la pobreza o las deudas te persiguen sin cesar? La Biblia nos revela que Dios desea bendecirnos y prosperarnos. En Deuteronomio 28:12 se nos dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Este versículo deja claro que el propósito de Dios es que vivas en abundancia y no en escasez. Pero ¿qué sucede cuando todo parece ir en tu contra? Hoy revelaremos un acto sencillo pero poderoso que puede cambiar el rumbo de tu vida. Colocar algo específico en tu zapato. Este acto simboliza fe, obediencia y un nuevo comienzo. ¿Estás listo para descubrir cómo activar las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que las deudas, la pobreza y la mala suerte te persiguen sin cesar, sin importar cuánto te esfuerces? Por más que trabajes duro, por más que intentes ahorrar y planificar, siempre parece haber algo que interfiere, un obstáculo invisible que se levanta frente a tus sueños y tus esfuerzos. Quizás sientes que cada vez que das un paso adelante, algo te empuja 2 pasos hacia atrás. Esa sensación de frustración, de impotencia, de estar atrapado en un ciclo que nunca termina, es más común de lo que imaginas. Y lo más inquietante es que muchas veces estas luchas no tienen su origen en lo que ves o en lo que puedes tocar. Van más allá de lo físico y lo material. Se originan en un plano espiritual. La Biblia nos advierte que la verdadera batalla no es contra personas o situaciones visibles, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras. En Efesios 6:12 se nos revela esta poderosa verdad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es solo un mensaje abstracto o una metáfora. Es un recordatorio contundente de que nuestra lucha diaria, nuestras dificultades aparentemente interminables, pueden tener su origen en influencias espirituales que buscan mantenernos atados a la escasez y la desesperación. Desde los tiempos antiguos se ha reconocido que la pobreza y la desgracia no siempre son consecuencia de malas decisiones o falta de esfuerzo. En muchos casos pueden ser manifestaciones de maldiciones generacionales o ataques espirituales diseñados para robarnos la paz, la prosperidad y la felicidad que Dios desea para nosotros. El enemigo conoce nuestros puntos débiles y uno de sus ataques más efectivos es el de hacernos creer que nuestra situación es simplemente resultado de nuestras propias fallas. Pero la realidad es que en muchos casos estamos luchando contra algo mucho más profundo y poderoso. Piensa en la historia de Job, este hombre justo y recto que temía a Dios y apartaba su vida del mal. Enfrentó una serie de calamidades que parecían completamente injustas. Perdió su riqueza, su familia, su salud. Todo se desmoronó a su alrededor sin una explicación lógica o razonable. Pero lo que no se veía con los ojos humanos era que Job estaba siendo atacado espiritualmente. En Job 1:6-12 se nos muestra cómo Satanás pidió permiso a Dios para probarlo, convencido de que bajo presión Job renunciaría a su fe. Pero Job permaneció firme. Esta historia nos enseña que incluso cuando parece que todo conspira en nuestra contra, puede haber un propósito superior detrás de la adversidad. Pero también nos revela que nuestras luchas pueden ser parte de un ataque deliberado del enemigo. Muchos hoy en día enfrentan esa misma realidad, aunque tal vez no lo comprendan completamente. Las deudas constantes, la imposibilidad de progresar financieramente, la mala suerte que parece seguirte a donde vayas, pueden ser indicios de un ataque espiritual que necesita ser confrontado con fe y poder. La pobreza no siempre es simplemente una situación económica. Puede ser un espíritu que busca mantenerte
en una posición de dependencia y frustración. Y la mala suerte, esa racha interminable de contratiempos y problemas, puede ser una cadena espiritual que debe ser rota. La buena noticia es que Dios no te ha dejado indefenso. Él te ha dado armas espirituales poderosas para enfrentar y vencer cualquier obstáculo que el enemigo coloque en tu camino. En Isaías 54:17 se nos promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este versículo es un recordatorio de que, aunque enfrentemos ataques espirituales, Dios nos ha otorgado la autoridad para prevalecer sobre ellos. Sin embargo, para obtener esa victoria, es necesario identificar primero el origen del problema. Y esa identificación comienza con una autoevaluación espiritual sincera. Pregúntate: ¿he estado experimentando fracasos continuos y aparentemente inexplicables en mi vida financiera? Siento que, por más que lo intento, siempre hay algo que me impide avanzar. ¿He notado un patrón de escasez o desgracia que parece transmitirse de generación en mi familia? En muchas ocasiones, estas situaciones están relacionadas con maldiciones generacionales, pactos inconscientes o incluso influencias que han sido lanzadas contra ti con el propósito de destruir tus sueños. Pero no importa cuán fuerte parezca ser la opresión, Dios siempre ofrece una salida. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta declaración de Jesús deja en claro que su voluntad para nosotros es la abundancia, la prosperidad y la paz. Cualquier cosa que intente arrebatarte esa promesa no proviene de Dios, sino del enemigo. El enemigo quiere mantenerte en un ciclo perpetuo de desesperanza, convenciéndote de que no hay salida, que tu situación nunca cambiará. Pero esa es la gran mentira que él utiliza para mantenerte cautivo. La verdad es que Dios desea liberarte de toda atadura, de toda cadena espiritual que esté impidiendo tu avance. Pero para que eso ocurra, es necesario que tú tomes acción y te enfrentes a esos obstáculos con la autoridad que Dios te ha dado. Hay un poder indescriptible en la fe aplicada de manera específica. A lo largo de la Biblia vemos cómo actos simbólicos liberaron bendiciones extraordinarias. Pero también vemos cómo, antes de obtener esas victorias, era necesario identificar el problema y enfrentarlo con la verdad de Dios. Así como Job no se rindió a pesar de su sufrimiento, tú también debes decidir mantenerte firme y luchar por la bendición que Dios ha preparado para ti. El enemigo puede haber estado atacando tu vida, tus finanzas y tu bienestar durante años. Pero hoy estás a punto de descubrir cómo enfrentarlo de manera efectiva y recibir la liberación que tanto has anhelado. No estás solo en esta batalla. Dios ya ha preparado el camino para que rompas con toda pobreza, mala suerte y deuda que ha intentado destruirte. Y ese camino comienza por identificar la raíz del problema y estar dispuesto a aplicar un acto simbólico que desencadenará la liberación y la bendición que Dios tiene reservada para ti. ¿Quieres saber cómo romper esas cadenas de una vez por todas? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. A lo largo de la historia, Dios ha revelado su poder y su voluntad a través de actos simbólicos que, aunque parecen simples, desencadenan resultados extraordinarios. La Biblia está llena de ejemplos en los que acciones aparentemente pequeñas se convierten en vehículos de liberación, bendición y transformación. Estos actos no son meros rituales vacíos, sino expresiones de fe genuina que activan principios espirituales establecidos por Dios. El poder de un acto simbólico radica en su capacidad para conectar lo visible con lo invisible, lo físico con lo espiritual. Cuando un acto se realiza en obediencia y fe, se convierte en un canal por el cual Dios desata su poder y manifiesta su propósito.
A lo largo de las Escrituras, Dios ha instruido a su pueblo a realizar ciertos gestos o acciones que, al ser cumplidos con sinceridad y convicción, produjeron resultados milagrosos. Estos actos no son fórmulas mágicas ni manipulaciones humanas, sino vehículos que Dios utiliza para revelar su poder y su amor. En el antiguo Israel, Dios dio instrucciones muy específicas para ciertos rituales y actos simbólicos que tenían un significado espiritual profundo. Cada uno de ellos estaba diseñado para enseñar al pueblo sobre su santidad, su justicia y su misericordia. Pero más allá de eso, demostraban que Dios se deleita en honrar la fe de aquellos que actúan en obediencia a su palabra. Cuando Josué enfrentó el desafío de conquistar la ciudad de Jericó, Dios le ordenó que marchara alrededor de la ciudad durante 7 días y que el séptimo día lo hiciera 7 veces mientras los sacerdotes tocaban trompetas. Desde una perspectiva humana, este acto no tenía sentido militar ni estratégico. Sin embargo, cuando Josué obedeció, las murallas de Jericó se derrumbaron de manera sobrenatural. Este episodio demuestra que cuando Dios ordena un acto simbólico, lo hace con un propósito específico. La obediencia a su instrucción abre la puerta a su intervención divina. Lo mismo ocurre cuando Moisés, guiado por Dios, extiende su vara sobre el Mar Rojo y las aguas se abren, permitiendo que el pueblo de Israel cruce en seco. La vara de Moisés no era especial por sí misma, pero al ser utilizada bajo la dirección de Dios, se convirtió en un instrumento de poder y liberación. En Éxodo 14:21 se relata: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Este acto simbólico no solo fue un milagro impresionante, sino también una demostración tangible de la autoridad divina sobre los elementos de la creación. En otro momento crucial, Dios instruyó a Moisés para que levantara una serpiente de bronce sobre un asta, de modo que quienes habían sido mordidos por serpientes venenosas pudieran mirarla y ser sanados. Este acto, registrado en Números 21:8, fue un símbolo poderoso de salvación y restauración. Aunque la serpiente de bronce en sí misma no tenía poder, la fe de quienes obedecían la instrucción de Dios y miraban hacia ella desencadenaba su sanidad. Este principio se refleja nuevamente en las palabras de Jesús cuando declara en Juan 3:14-15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se revela que un acto simbólico puede apuntar hacia una realidad espiritual más profunda, conectando la obediencia humana con el poder salvador de Dios. El Arca del Pacto también es un ejemplo claro del uso de objetos simbólicos con un propósito espiritual específico. Este arca, construida según las instrucciones precisas dadas por Dios, representaba su presencia y su pacto con su pueblo. Durante la travesía por el desierto, cuando el pueblo de Israel se enfrentó al caudaloso río Jordán, Dios instruyó que los sacerdotes que llevaban el arca debían entrar primero en el río. En el momento en que sus pies tocaron las aguas, éstas se detuvieron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Josué 3:15-17 describe este acto con detalle, mostrando cómo la obediencia a un acto simbólico ordenado por Dios resultó en un milagro extraordinario. Estos ejemplos no son meras historias antiguas destinadas a inspirar, sino principios espirituales que permanecen vigentes hasta hoy. Dios sigue utilizando actos simbólicos para manifestar su poder y liberar a aquellos que confían en Él. Pero para que estos actos sean efectivos, deben realizarse con fe genuina y obediencia sincera. No se trata de realizar rituales vacíos o manipulaciones humanas, sino de responder a la dirección divina con un corazón dispuesto a creer y actuar. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, no confió en la armadura ni en las armas convencionales. En su lugar, tomó 5 piedras lisas y su honda, confiando en que Dios estaba con él.
Aunque las piedras eran objetos comunes, al ser usadas bajo la dirección de Dios, se convirtieron en herramientas poderosas que aseguraron la victoria. Este principio se repite constantemente en las Escrituras. Dios utiliza lo sencillo para confundir a lo sabio, lo débil para derrotar a lo fuerte. El acto simbólico que estamos a punto de revelar sigue este mismo principio. No se trata de un ritual vacío ni de una práctica supersticiosa. Es un acto de fe, una declaración visible de que estás dispuesto a actuar en obediencia y a confiar en el poder de Dios para liberarte de toda deuda, pobreza y mala suerte que haya intentado destruir tu vida. Así como Dios ordenó a su pueblo realizar gestos específicos que desencadenaron su intervención sobrenatural, hoy Él te invita a aplicar este acto simbólico como un medio para activar su poder en tu vida. Nada sucede al azar. Todo en el reino espiritual tiene un propósito y un significado. Así como la vara de Moisés abrió el mar rojo, como las trompetas derrumbaron los muros de Jericó y como la serpiente de bronce sanó a quienes la miraban con fe, este acto simbólico puede ser la llave que abra la puerta a la bendición que has estado esperando. La fe no es simplemente un sentimiento o una creencia abstracta, es una acción concreta que demuestra tu confianza en el poder de Dios. Lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de transformar radicalmente tu vida. Todo lo que has enfrentado hasta ahora, todas las luchas, frustraciones y barreras que parecen imposibles de superar, pueden ser derribadas con un acto de fe. Pero no cualquier acto, sino uno que, al ser realizado con convicción y entendimiento, desencadena un poder espiritual que rompe cadenas, destruye maldiciones y abre puertas que parecían cerradas para siempre. La Biblia muestra cómo Dios utiliza actos simbólicos para manifestar su poder, no porque Él dependa de objetos o rituales, sino porque el acto mismo se convierte en un vehículo para expresar la fe. Dios honra la fe genuina, especialmente cuando se expresa en obediencia y confianza total. Las Escrituras revelan que en ocasiones lo que parece un gesto insignificante se convierte en el detonante de un milagro cuando se realiza bajo la guía divina. Cuando Moisés levantó su vara sobre el mar rojo, no era la vara lo que poseía poder, sino la obediencia de Moisés al mandato de Dios. Cuando Josué marchó alrededor de Jericó, no fue el sonido de las trompetas lo que derribó las murallas, sino la fe persistente que obedecía la instrucción divina. Dios se deleita en usar lo que el mundo considera insignificante para demostrar su gloria. Este principio se repite una y otra vez en la Biblia. Cuando David se enfrentó a Goliat, no llevaba consigo armadura ni espada, sino solo una honda y 5 piedras lisas. Pero esas piedras, consagradas en la fe de David, se convirtieron en el instrumento que derribó al gigante. Cuando Eliseo arrojó un palo al agua para hacer flotar un hacha perdida, ese acto aparentemente simple desencadenó un milagro que desafió la lógica humana. Dios actúa a través de actos simbólicos que reflejan la disposición del corazón a obedecer y confiar en su poder. Ahora es el momento de revelarte un acto específico que puedes realizar para desatar la bendición de Dios sobre tus finanzas, tu salud y tu bienestar. Este acto simbólico no es una invención humana ni una superstición. Es un principio espiritual que refleja la autoridad y la protección que Dios ofrece a quienes deciden caminar en fe. Lo que debes hacer es colocar una moneda en tu zapato. Este acto simboliza varias verdades espirituales que tienen un fundamento bíblico profundo. Colocar una moneda en tu zapato representa caminar en fe sobre la provisión de Dios. Así como el pueblo de Israel caminó sobre la tierra prometida con la certeza de que Dios había entregado cada lugar donde sus pies pisaran, este acto simboliza un acto de posesión y autoridad. En Josué 1:3 se declara: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Este versículo
no solo habla de un territorio físico, sino de un principio espiritual que se aplica a cada área de tu vida. Cuando decides caminar en fe, estás declarando que todo lo que haces, cada paso que das, está cubierto por la bendición y la provisión de Dios. La moneda que colocas en tu zapato simboliza además un acto de siembra. La Biblia enseña que lo que sembramos, cosechamos. En Gálatas 6:7 se nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Al colocar la moneda en tu zapato, estás realizando un acto simbólico que refleja tu disposición a sembrar en fe, creyendo que Dios multiplicará esa semilla para bendecirte abundantemente. Dios ha establecido principios claros sobre la siembra y la cosecha. Cuando colocas una moneda en tu zapato, estás manifestando tu fe en que Dios tomará esa semilla y la convertirá en abundancia. Este acto no es un ritual vacío, sino una expresión concreta de tu confianza en que Dios es capaz de proveer más allá de lo que puedes imaginar. La moneda se convierte en un recordatorio constante de que caminas bajo la bendición y la provisión de Dios. Colocar una moneda en tu zapato también representa un acto de aplastar simbólicamente cualquier maldición o influencia negativa que haya intentado destruir tus finanzas, tu salud o tu paz. Romanos 16:20 declara: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este versículo revela un principio espiritual poderoso: la autoridad que Dios ha dado a sus hijos para vencer toda obra del enemigo. Al colocar la moneda en tu zapato y caminar sobre ella, estás declarando proféticamente que toda obra de pobreza, enfermedad o mala suerte está siendo aplastada bajo tus pies. Este acto simbólico tiene un fundamento sólido en las Escrituras. La Biblia enseña que Dios ha dado autoridad a sus hijos para caminar en victoria. Lucas 10:19 lo confirma con estas palabras de Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es un concepto abstracto, sino una realidad que se manifiesta cuando decides caminar en fe y ejercer el poder que Dios te ha dado. Colocar una moneda en tu zapato también simboliza caminar con la provisión de Dios en cada paso que das. En Deuteronomio 8:4 se nos recuerda cómo Dios cuidó de su pueblo durante 40 años en el desierto, asegurándose de que sus pies no se hincharan y sus vestidos no se desgastaran. Este cuidado divino se extiende a todas las áreas de tu vida. Cuando colocas la moneda en tu zapato, estás declarando que Dios es tu proveedor y que Él te sostiene en cada paso de tu camino. Este acto simbólico no debe ser visto como un amuleto ni como una fórmula mágica. Es una expresión tangible de tu fe y de tu disposición a creer en las promesas de Dios. No se trata de la moneda en sí misma, sino del acto de obediencia y confianza que ella representa. Así como el aceite que David derramó sobre su cabeza para ser ungido como rey era solo aceite común hasta que fue consagrado por Dios, la moneda que colocas en tu zapato se convierte en un símbolo de la bendición y la provisión divina cuando es ofrecida con fe genuina. Dios honra la fe de aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. Hebreos 11:6 lo declara claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este acto simbólico es un medio para expresar esa fe, para demostrar que confías en que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Estás a punto de experimentar un cambio radical. Lo que el enemigo ha intentado robarte durante tanto tiempo, Dios lo restaurará. Cada paso que des con esa moneda en tu zapato será un paso hacia la victoria, la bendición y la provisión que Él ha prometido para ti. Este acto simbólico, realizado con fe y obediencia, puede convertirse en el punto de partida de una nueva etapa en tu vida. El poder de un acto simbólico que se realiza con fe
tiene la capacidad de desencadenar resultados inimaginables. Cada paso que das con la moneda en tu zapato se convierte en un acto profético, una declaración constante de que has decidido aplastar toda influencia negativa que ha intentado robarte la paz, la prosperidad y la estabilidad. Este acto, aparentemente sencillo, encierra un significado espiritual profundo que trasciende lo visible. Porque así como los muros de Jericó cayeron, no por la fuerza de las trompetas, sino por la obediencia y la fe del pueblo, así también este acto se convierte en un canal por el cual Dios puede manifestar su poder. Dios se complace en utilizar lo que el mundo considera débil o insignificante para demostrar su gloria. El acto de colocar una moneda en tu zapato no es un ritual vacío ni un amuleto que busca manipular fuerzas invisibles. Es un acto de fe que se alinea con principios espirituales establecidos desde la creación misma. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero esa fe debe ser demostrada, debe ser puesta en acción para que se convierta en el vehículo que permite a Dios obrar poderosamente en tu vida. Este acto simbólico no se basa en la lógica humana ni en la sabiduría terrenal. De hecho, muchos podrían considerarlo absurdo o irrelevante. Pero así como Naamán, el general del ejército sirio, tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán para ser sanado de su lepra, así también Dios utiliza actos sencillos para revelar su poder. Lo que determina el resultado no es la acción en sí misma, sino la disposición del corazón que la realiza. Cuando te atreves a creer y a obedecer a pesar de lo que otros puedan pensar, estás abriendo la puerta a la intervención divina. La moneda que colocas en tu zapato simboliza tu disposición a caminar bajo la bendición y la provisión de Dios. Representa un acto de siembra, una declaración profética de que cada paso que das está alineado con su voluntad y con su deseo de prosperarte. Dios se deleita en bendecir a sus hijos, y cuando actúas en fe, estás activando un principio espiritual que tiene el poder de transformar cada aspecto de tu vida. No es la moneda lo que tiene poder, sino la fe que depositas en el acto simbólico que ella representa. La Biblia muestra que Dios siempre responde a la fe genuina. No importa cuán pequeño o insignificante parezca el acto que realizas, lo que importa es la actitud con la que lo haces. Cuando la mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús, su intención no era tocarlo completamente, sino solo tocar el borde de su manto. Este acto, que podría haber sido considerado insignificante por cualquiera que la viera, fue suficiente para que recibiera su sanidad. Jesús mismo lo reconoció al decir: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. El acto simbólico de tocar el manto no tenía poder en sí mismo, pero fue la fe de aquella mujer la que desató el milagro. Dios utiliza actos simbólicos para desafiar nuestra lógica y nuestra manera limitada de pensar. Él no está limitado por nuestras circunstancias, ni por nuestra falta de recursos, ni por las opiniones de quienes nos rodean. Su poder se manifiesta cuando estamos dispuestos a creer y actuar conforme a su palabra. Cuando decides colocar la moneda en tu zapato, estás declarando proféticamente que tus pasos están siendo dirigidos por Dios, que cada obstáculo que enfrentas será aplastado bajo la autoridad que Él te ha dado. Este acto se convierte en un recordatorio constante de que has decidido caminar bajo la provisión de Dios. Cada vez que sientas la moneda bajo tu pie, estarás reafirmando que tus finanzas, tu salud, tu bienestar están en sus manos. La moneda se convierte en un símbolo de la bendición que Él desea derramar sobre tu vida. Pero esa bendición no se activa simplemente por el acto en sí, sino por la fe que pones en Dios al realizarlo. Dios honra la fe de aquellos que actúan con confianza en sus promesas. No se trata de hacer algo por hacer, sino de reconocer que cada paso que das está alineado con su voluntad. La moneda en tu zapato representa tu disposición a obedecer y a creer que Dios
puede transformar lo imposible en posible. Es un acto simbólico que refleja tu compromiso de caminar en su dirección, de dejar atrás las cadenas de pobreza, deudas y mala suerte, y de avanzar hacia la prosperidad que Él ha preparado para ti. La fe debe ser aplicada. No basta con creer intelectualmente en las promesas de Dios. Es necesario actuar en conformidad con ellas. La moneda en tu zapato se convierte en un recordatorio constante de que estás caminando en fe, de que cada paso que das está respaldado por su poder. Este acto se convierte en una declaración profética que desafía toda oposición y afirma que tu vida está bajo la protección y la provisión divina. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él y caminan en obediencia serán bendecidos en todo lo que hagan. En Deuteronomio 28:12 se nos dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Este versículo revela que la bendición de Dios abarca cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra salud hasta nuestras finanzas. Pero esa bendición debe ser activada por medio de la fe. Colocar la moneda en tu zapato representa un acto de alineación con las promesas de Dios. Es un recordatorio de que cada paso que das está respaldado por su poder y su provisión. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, Dios tiene la capacidad de darte la victoria. La fe que pones en este acto simbólico se convierte en el canal por el cual su poder se manifiesta. Nada puede detener a alguien que decide caminar en fe. La pobreza, la deuda, la mala suerte, todas esas cadenas que han intentado retenerte durante tanto tiempo, no tienen poder cuando decides actuar en obediencia a Dios. La moneda en tu zapato simboliza que estás avanzando hacia la victoria, que cada paso que das es un paso más hacia la bendición y la prosperidad que Él ha preparado para ti. La oración es un vehículo poderoso que conecta lo visible con lo invisible, lo natural con lo sobrenatural. A lo largo de las Escrituras, Dios ha revelado su deseo de escuchar y responder a quienes claman a Él con fe genuina. La oración no es simplemente un acto religioso o una rutina vacía. Es una herramienta que permite a los hijos de Dios acceder a su poder, su protección y su provisión. Cuando oras con fe, estás activando principios espirituales que tienen el poder de transformar cualquier circunstancia adversa en un testimonio glorioso de la gracia divina. La oración no se trata solo de palabras pronunciadas, se trata de la convicción que hay detrás de cada palabra, de la certeza de que Dios está escuchando y está dispuesto a responder. El acto de colocar una moneda en tu zapato no tiene sentido si no va acompañado de una oración poderosa y específica. Así como en la Biblia los actos simbólicos siempre iban acompañados de instrucciones precisas y oraciones que activaban la intervención divina, este acto también requiere un componente espiritual que lo respalde. Dios no se mueve simplemente por rituales o gestos externos. Él responde a un corazón que se acerca a Él con humildad, sinceridad y fe. La oración que acompaña este acto simbólico debe ser clara, directa y enfocada en la liberación de todas las ataduras que han intentado robarte la paz, la prosperidad y la bendición que Dios desea para ti. La palabra de Dios deja claro que la oración tiene el poder de cambiar cualquier situación, sin importar cuán desesperada o imposible parezca. En Jeremías 33:3, Dios mismo hace una invitación extraordinaria: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo revela que la oración no solo produce respuestas visibles, sino también revelaciones profundas que pueden transformar tu vida por completo. La oración que vas a realizar mientras colocas la moneda en tu zapato debe ser un clamor sincero que declare tu deseo de caminar bajo la protección y la provisión divina.
No se trata de palabras recitadas mecánicamente, sino de una conversación genuina con aquel que tiene el poder de cambiar tu destino. La oración poderosa que debes realizar debe comenzar con un reconocimiento de la soberanía de Dios. Antes de pedirle cualquier cosa, es esencial que reconozcas su grandeza, su poder y su amor incondicional. Al hacerlo, estás demostrando que comprendes que nada de lo que enfrentas es demasiado grande para Él. No importa cuán complejas sean tus circunstancias, Dios tiene la capacidad de intervenir y revertir cualquier situación. Este reconocimiento es un acto de humildad que abre las puertas a la intervención divina. Así como el salmista declara en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este acto de reverencia y adoración prepara el ambiente espiritual para que Dios se manifieste con poder. Después de reconocer su soberanía, es fundamental que confieses cualquier pecado que pueda estar interfiriendo con tu relación con Él. La Biblia enseña que el pecado es una barrera que puede impedir que nuestras oraciones sean respondidas. En Isaías 59:1-2 se nos advierte: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Confesar tus pecados y pedir perdón es esencial para que nada impida que tus oraciones lleguen al trono de la gracia. Una vez que has confesado tus pecados, es el momento de declarar con autoridad la liberación de toda maldición, deuda, pobreza o mala suerte que haya intentado destruir tu vida. Este es el momento en el que debes utilizar las promesas de Dios contenidas en su palabra para reclamar tu victoria. La Biblia enseña que Dios ha dado a sus hijos la autoridad para vencer toda obra del enemigo. En Lucas 10:19 Jesús declara: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo revela que la autoridad de Dios ha sido delegada a quienes deciden caminar en obediencia y fe. Tu oración debe incluir una declaración firme de que toda influencia negativa es aplastada bajo tus pies, que ninguna fuerza contraria tiene poder sobre ti y que toda deuda, pobreza o mala suerte es destruida por el poder de Dios. El uso de la palabra de Dios en tu oración es esencial. No se trata solo de expresar tus deseos o necesidades, sino de alinear tus palabras con las promesas que Dios ya ha declarado. Cuando oras de acuerdo con su palabra, estás declarando que crees en su fidelidad y en su poder para cumplir lo que ha prometido. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que cada promesa contenida en la Escritura tiene el poder de cortar toda cadena que intente retenerte. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él y declaran su palabra con fe verán resultados poderosos. En Isaías 55:11 se afirma: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este versículo es un recordatorio de que cuando oras utilizando la palabra de Dios, estás activando un poder que no puede fallar. Cada promesa que declaras es como una semilla que, al ser plantada en el terreno de la fe, producirá una cosecha abundante. La oración que realizas mientras colocas la moneda en tu zapato debe ser específica y directa. Debes declarar que toda deuda, pobreza y mala suerte son destruidas por el poder de Dios. Debes proclamar que cada paso que das está respaldado por su protección, su provisión y su favor. Este acto simbólico, acompañado de una oración ferviente y fundamentada en la palabra de Dios, tiene el poder de romper toda cadena que haya intentado detener tu avance. Así como Jesús reprendió la tormenta con una palabra, así también debes reprender toda situación adversa con la autoridad que Dios te ha dado.
Dios se deleita en responder a quienes oran con fe. Cada palabra que pronuncias con convicción se convierte en un arma espiritual que tiene el poder de derribar fortalezas y abrir puertas que parecían cerradas. No se trata de un acto ritualista ni de una fórmula mágica, sino de un acto de fe que se alinea con la voluntad y el poder de Dios. Cuando oras creyendo en su promesa, estás estableciendo un canal por el cual su poder se manifiesta en tu vida. Cuando decides caminar bajo la bendición de Dios, debes estar preparado para enfrentar todo tipo de oposición. Las fuerzas espirituales que se han levantado en tu contra no se retiran fácilmente. Todo intento que hagas por avanzar, por liberarte de las cadenas que te atan, será resistido por aquellas mismas fuerzas que desean mantenerte en un ciclo de derrota y frustración. Pero esa resistencia no debe desanimarte, porque Dios ya ha establecido un camino para que obtengas la victoria. Esa victoria no depende de tus propias fuerzas, sino de tu disposición para creer y actuar conforme a los principios que Él ha revelado. Cada paso que das con la moneda en tu zapato se convierte en un acto profético que declara que nada podrá detenerte. Cada movimiento que haces es un recordatorio de que Dios ha prometido bendecirte, prosperarte y guiarte hacia un destino glorioso. Pero esa promesa debe ser abrazada con firmeza, porque el enemigo intentará convencerte de que nada cambiará, de que todo esfuerzo es en vano, de que tus palabras y tus acciones no tienen poder. Esa es la gran mentira que debes rechazar con todas tus fuerzas. Dios no te ha llamado a vivir una vida de escasez, miseria o desesperanza. Su voluntad es que camines en abundancia, que experimentes la plenitud de su amor y que disfrutes de las bendiciones que Él ha preparado para ti. Jesús mismo declaró en Juan 10:10: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se limita a lo material, sino que abarca cada área de tu existencia. Es una promesa integral que incluye tu salud, tus relaciones, tus proyectos, tus sueños y tu paz interior. Pero para que esa promesa se haga realidad, debes estar dispuesto a enfrentar las barreras espirituales que se han levantado en tu contra. Esas barreras pueden manifestarse de muchas formas: deudas que parecen interminables, problemas financieros que nunca se resuelven, proyectos que se estancan sin razón aparente, enfermedades que afectan tu cuerpo o tu mente, conflictos que surgen de la nada y destruyen la paz que tanto anhelas. Todo eso puede ser resultado de influencias espirituales que buscan sabotear tu avance. Pero Dios te ha dado las herramientas necesarias para vencer cada obstáculo y caminar en libertad. El acto simbólico de colocar una moneda en tu zapato es una declaración de guerra espiritual. Es un gesto que demuestra tu disposición a enfrentar cualquier ataque y a avanzar sin importar lo que se levante en tu contra. La moneda se convierte en un recordatorio constante de que cada paso que das está respaldado por la autoridad de Dios. No importa cuán grande sea la oposición, porque el poder de Dios siempre será mayor. Cuando decides caminar en fe, estás alineándote con un principio espiritual que garantiza tu victoria. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran cómo Dios utiliza actos simbólicos para manifestar su poder. No porque Él necesite esos actos para obrar, sino porque desea que sus hijos actúen en fe y confíen en su palabra. Cuando Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo, no fue la vara en sí misma lo que produjo el milagro, sino la obediencia de Moisés al mandato de Dios. Cuando Eliseo arrojó un palo al agua para hacer flotar un hacha, ese gesto no tenía ningún poder intrínseco, pero Dios lo utilizó para manifestar su poder de una manera sobrenatural. Cada uno de esos actos fue una declaración de fe, una expresión tangible de la confianza que esos hombres depositaron en Dios. Esa misma fe es la que debes aplicar al colocar la moneda en tu zapato. No se trata de un objeto mágico ni de un ritual supersticioso. Es un acto simbólico que refleja tu disposición a creer en las promesas de Dios
y a caminar bajo su protección. Cada paso que das con la moneda en tu zapato es un acto profético que declara que todo lo que intente detenerte será aplastado bajo tus pies. Esa declaración tiene poder porque está basada en la palabra de Dios y en la autoridad que Él ha delegado a sus hijos. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. En Lucas 10:19 se registra esta poderosa declaración: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no se limita a un tiempo o un lugar específico. Es un principio eterno que se aplica a todos aquellos que deciden caminar en obediencia y fe. Al colocar la moneda en tu zapato, estás ejerciendo esa autoridad y declarando que nada podrá detenerte. El acto simbólico que estás realizando también representa un cambio de mentalidad. Durante demasiado tiempo has permitido que las circunstancias dicten tu realidad. Has aceptado la mentira de que tus problemas son demasiado grandes o que tus recursos son demasiado limitados. Pero Dios quiere que cambies esa mentalidad y que empieces a caminar con la certeza de que Él es tu proveedor, tu protector y tu guía. La moneda en tu zapato simboliza tu disposición a caminar en fe, sin importar lo que enfrentes. Cada paso que das con la moneda en tu zapato es una declaración de que la pobreza, las deudas y la mala suerte no tienen poder sobre ti. Es un recordatorio constante de que Dios ha prometido bendecirte y prosperarte. La Biblia declara en Deuteronomio 28:12: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esa promesa no es un deseo vacío, es una declaración divina que puede hacerse realidad en tu vida si decides creer y actuar en consecuencia. Dios se deleita en bendecir a quienes confían en Él. Pero esa bendición no siempre se manifiesta de inmediato. A veces, el enemigo intenta oponerse y detener lo que Dios ha preparado para ti. Pero cuando decides actuar en fe, cuando decides declarar su palabra con convicción y caminar bajo su autoridad, estás abriendo la puerta a un milagro. No permitas que la duda o el temor te detengan. No permitas que las voces negativas te convenzan de que nada cambiará. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él y actúan en obediencia verán resultados poderosos. No importa cuántas veces hayas intentado avanzar y hayas fallado. No importa cuántas veces hayas sido derribado por la desesperanza o la frustración. Dios está listo para restaurar todo lo que el enemigo ha intentado robarte. Pero esa restauración requiere que actúes en fe y que declares su palabra con autoridad. Cuando decides colocar la moneda en tu zapato, estás tomando un paso de fe que tiene el poder de cambiar tu destino. Estás declarando que tu vida ya no será definida por la escasez, las deudas o la mala suerte. Estás estableciendo un nuevo camino, un camino de bendición y prosperidad que Dios ha preparado para ti. Y cada paso que das en ese camino es un recordatorio de que su poder es mayor que cualquier obstáculo. La victoria que Dios ha prometido para tu vida no es un deseo lejano ni una posibilidad incierta. Es una realidad tangible que puede manifestarse cuando decides caminar en fe y actuar conforme a los principios que Él ha establecido. Cada paso que das con la moneda en tu zapato es un acto que desafía las circunstancias adversas y declara que ningún poder contrario tiene autoridad sobre ti. Este acto simbólico se convierte en una afirmación constante de que estás alineando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con la voluntad de Dios. Dios no se complace en verte luchar constantemente sin experimentar avance. No desea que vivas en un estado perpetuo de escasez o desesperación. La Biblia revela que su deseo es que prosperes, que disfrutes de una vida plena y abundante. Jesús lo expresó claramente cuando dijo en Juan 10:10:
que Él había venido para que tuvieras vida y para que la tuvieras en abundancia. Esa abundancia incluye todo aspecto de tu existencia: tus finanzas, tu salud, tus relaciones y tu paz interior. Pero para que esa promesa se convierta en una realidad, debes estar dispuesto a actuar en fe y a caminar con la certeza de que Dios ha preparado un camino de victoria para ti. Cuando decides colocar la moneda en tu zapato y caminar con ella, estás demostrando que has decidido creer en la promesa de Dios a pesar de lo que tus ojos naturales puedan ver. Esa moneda se convierte en un símbolo constante de tu fe, un recordatorio tangible de que estás avanzando hacia el cumplimiento de las promesas divinas. No se trata simplemente de un gesto ritualista, sino de un acto que expresa tu convicción de que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. El acto simbólico que realizas al colocar la moneda en tu zapato tiene un propósito específico que se alinea con la autoridad que Dios ha otorgado a sus hijos. Esa autoridad no se basa en la fuerza humana ni en la sabiduría terrenal, sino en la palabra eterna que Dios ha hablado. En Isaías 55:11 se nos dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Cada vez que decides actuar en fe, estás colaborando con el propósito divino y permitiendo que su poder se manifieste en tu vida. El enemigo intentará convencerte de que tus esfuerzos son en vano, de que tus oraciones no tienen efecto y de que tus actos de fe no producen resultados. Pero esas mentiras deben ser confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Él ha prometido que quienes confían en Él nunca serán avergonzados. En Romanos 10:11 se declara: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa promesa es un recordatorio poderoso de que tu fe no es en vano. Dios honra a quienes confían en su palabra y actúan conforme a sus instrucciones. El acto de colocar la moneda en tu zapato simboliza también tu disposición a caminar en la dirección que Dios ha señalado para ti. Muchas veces, el estancamiento y la frustración que experimentas son el resultado de caminar en direcciones equivocadas o de seguir caminos que no han sido diseñados por Dios. Pero cuando decides alinear tus pasos con su voluntad, comienzas a experimentar un avance que antes parecía imposible. La moneda se convierte en un símbolo de esa alineación, un recordatorio constante de que tus pasos están siendo guiados por aquel que conoce el camino mejor que tú. La Biblia enseña que Dios ordena los pasos de quienes confían en Él. En el Salmo 37:23 se afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esa declaración revela que Dios no solo desea que avances, sino que también se deleita en guiarte por el camino correcto. Pero esa guía requiere que estés dispuesto a someterte a su dirección, a confiar en su sabiduría y a actuar con fe, incluso cuando no entiendas completamente lo que Él está haciendo. Cada paso que das con la moneda en tu zapato es un acto de obediencia que demuestra tu disposición a seguir adelante a pesar de los obstáculos. No importa cuántas veces hayas intentado avanzar sin éxito, no importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu rostro o cuántas promesas parezcan haber quedado sin cumplirse. Dios te llama a caminar en fe, a declarar su palabra con autoridad y a avanzar con la certeza de que Él está contigo. El acto simbólico que realizas se convierte en una declaración constante de que tu vida está siendo dirigida por Dios. Esa moneda en tu zapato representa tu disposición a caminar bajo su protección, a confiar en su provisión y a rechazar toda influencia negativa que intente detenerte. Es un recordatorio constante de que Dios ha prometido darte la victoria y que nada ni nadie podrá impedir que alcances el destino que Él ha preparado para ti. Dios no te ha llamado a vivir en escasez ni en derrota. Su deseo es que prosperes y que disfrutes de la abundancia que Él ha dispuesto para sus hijos.
Pero esa prosperidad no se manifiesta automáticamente. Requiere que tomes pasos concretos de fe, que declares su palabra con convicción y que actúes conforme a su dirección. El acto simbólico que realizas al colocar la moneda en tu zapato es un reflejo de tu disposición a actuar en fe, a declarar que tus pasos están siendo dirigidos por Dios y a confiar en que Él obrará a tu favor. Cuando decides caminar en fe, estás participando en un principio espiritual que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Dios se deleita en responder a quienes actúan con fe y confianza. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, ni cuán imposible parezca la situación. Dios tiene el poder de transformar lo imposible en posible, pero esa transformación requiere que tú tomes acción, que declares su palabra con autoridad y que camines en la dirección que Él ha señalado. La moneda en tu zapato no tiene poder por sí misma. Es un símbolo que refleja tu disposición a caminar bajo la autoridad de Dios. Es un acto que demuestra tu fe y tu compromiso de avanzar a pesar de cualquier obstáculo. Dios honra ese compromiso y responde con poder a quienes deciden actuar en fe. No permitas que la duda o el temor te impidan avanzar. Dios ya ha preparado un camino de victoria para ti. Lo único que necesitas hacer es caminar en fe, declarar su palabra y confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido. Dios ha prometido que nada podrá detener a quienes confían en Él y actúan conforme a su dirección. Cada paso que das con la moneda en tu zapato es un recordatorio de que tu vida está en sus manos y que Él tiene el poder de darte la victoria en cualquier circunstancia. Sigue adelante, confiando en que Dios está obrando a tu favor y que su promesa se cumplirá en tu vida. Cuando decides caminar en fe y aplicar principios espirituales que Dios ha establecido, estás entrando en un proceso que va más allá de lo que tus sentidos naturales pueden percibir. Cada paso que das con la moneda en tu zapato se convierte en un acto que refleja no solo tu deseo de recibir bendiciones o liberación, sino tu disposición a caminar bajo la dirección y la autoridad divina. Este acto simbólico se convierte en una declaración constante de que tu vida ya no será definida por la escasez, las deudas o la mala suerte. Cada paso que das es una afirmación de que estás avanzando hacia el propósito que Dios ha preparado para ti. Dios no se deleita en verte atrapado en un ciclo interminable de frustración o estancamiento. Su deseo es que experimentes la plenitud de su amor, su provisión y su poder en cada área de tu vida. Pero esa plenitud no se manifiesta por accidente. Requiere que tomes decisiones concretas, que actúes con intencionalidad y que te alinees con su voluntad. Cuando decides colocar la moneda en tu zapato y caminar con ella, estás demostrando que has elegido caminar bajo la autoridad de Dios y rechazar cualquier influencia negativa que intente detenerte. Este acto se convierte en un recordatorio constante de que tu vida está siendo dirigida por un poder superior, uno que tiene la capacidad de transformar cualquier situación adversa en un testimonio glorioso de su gracia. La verdadera transformación ocurre cuando decides renovar tu manera de pensar. La moneda en tu zapato no solo representa un acto simbólico, también refleja un cambio de mentalidad que debe ser constante y persistente. La Biblia enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo revela que el cambio genuino comienza en la mente, en la manera en que percibes la realidad y en cómo decides reaccionar ante las circunstancias que enfrentas. Cada vez que sientes la moneda en tu zapato, se te recuerda que tu manera de pensar debe estar alineada con las promesas y la voluntad de Dios. Este acto simbólico también se convierte en un llamado a la perseverancia. No basta con actuar en fe una vez y esperar resultados inmediatos. Dios desea que desarrolles una fe constante y persistente, una fe que no se desvanece con el tiempo
ni se debilita ante la adversidad. La moneda en tu zapato se convierte en un recordatorio constante de que debes seguir avanzando, aun cuando las circunstancias parezcan desalentadoras. Esa perseverancia es la que produce resultados duraderos, porque demuestra que tu confianza en Dios no está basada en emociones pasajeras, sino en una convicción firme y sólida. Dios también utiliza este acto simbólico para enseñarte a caminar con gratitud. La gratitud no es simplemente un sentimiento agradable, es un principio espiritual que tiene el poder de abrir puertas y desatar bendiciones. Cuando decides caminar con gratitud, estás reconociendo que cada paso que das, cada avance que experimentas, es un regalo de Dios. La moneda en tu zapato se convierte en un símbolo de esa gratitud, un recordatorio constante de que debes agradecer a Dios por cada bendición recibida, por cada obstáculo superado y por cada promesa cumplida. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo revela que la gratitud no es opcional, es un acto de obediencia que produce resultados poderosos. La gratitud también tiene la capacidad de cambiar tu perspectiva. Cuando decides enfocarte en lo que Dios ha hecho por ti, en lugar de concentrarte en las dificultades que enfrentas, tu fe se fortalece y tu ánimo se renueva. La moneda en tu zapato se convierte en un recordatorio constante de que, incluso en medio de la adversidad, siempre hay razones para agradecer. Esa actitud de gratitud no solo afecta tu manera de pensar, sino que también influye en la manera en que oras, en la manera en que declaras la palabra de Dios y en la manera en que actúas. La gratitud se convierte en un combustible que impulsa tu fe y te permite avanzar con confianza hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios también utiliza este acto simbólico para enseñarte a caminar con expectativa. La expectativa es una manifestación de la fe que cree que Dios está obrando a tu favor incluso cuando no puedes verlo. Es la certeza de que cada paso que das te acerca más al cumplimiento de las promesas divinas. La moneda en tu zapato se convierte en un símbolo de esa expectativa, un recordatorio constante de que debes mantener tus ojos enfocados en lo que Dios ha prometido, no en las circunstancias temporales que intentan distraerte. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo revela que la verdadera fe no se basa en lo visible, sino en la certeza de que Dios está obrando, aunque tus sentidos naturales no puedan percibirlo. La expectativa también se manifiesta en la manera en que decides actuar. Cuando caminas con expectativa, tus acciones reflejan tu confianza en que Dios está obrando a tu favor. Cada vez que das un paso con la moneda en tu zapato, estás declarando proféticamente que Dios está preparando un camino de bendición para ti. Esa expectativa se convierte en un imán que atrae las promesas divinas y las hace manifestarse en tu vida de manera tangible. El acto simbólico que estás realizando también te enseña a caminar con humildad. La humildad no es debilidad ni resignación, es la disposición de reconocer que tus propias fuerzas son limitadas y que necesitas la intervención divina para alcanzar la victoria. Cuando decides colocar la moneda en tu zapato, estás reconociendo que Dios es tu fuente de provisión y protección. Estás declarando que, aunque las circunstancias puedan ser adversas, su poder es mayor que cualquier obstáculo que puedas enfrentar. Esa humildad no te debilita, sino que te fortalece, porque permite que Dios se manifieste con poder en cada aspecto de tu vida. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él y actúan en obediencia verán resultados poderosos. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, ni cuán imposible parezca la situación,
Dios tiene la capacidad de transformar lo imposible en posible, pero esa transformación requiere que tú tomes acción, que declares su palabra con autoridad y que camines en la dirección que Él ha señalado. La moneda en tu zapato no es un amuleto ni un ritual vacío, es un símbolo que refleja tu disposición a caminar bajo la autoridad de Dios. Es un acto que demuestra tu fe y tu compromiso de avanzar a pesar de cualquier obstáculo. Dios honra ese compromiso y responde con poder a quienes deciden actuar en fe. Nada puede detener a quien camina con la certeza de que su vida está respaldada por la promesa y el poder de Dios.